Muy buenos días, jóvenes del segundo año medio. Les habla el profesor Alexis Salamanca y en esta ocasión vamos a continuar realizando una síntesis de contenidos de historia y ciencias sociales del mes de abril. Esperando que estén todos bien en sus casas, vamos a comenzar efectivamente con el análisis en síntesis de la crisis económica de 1929. Esta crisis obviamente tiene diferentes causas que la podemos resumir en las siguientes. En primer lugar, el crecimiento artificial de la bolsa. Si ustedes se recordarán, durante la década de 1920, muchas personas van a pedir créditos y préstamos de los grandes bancos de la época y van a invertir en la bolsa de comercio, un lugar en donde existían grandes ganancias y era muy fácil obtener grandes riquezas. Por lo tanto, la bolsa de comercio va a crecer de forma artificial y esto, a la larga, provocará la crisis de 1929. Esto debido principalmente a la especulación bursátil. Cuando yo creo que me va a ir bien en algo, eso es especular. Por lo tanto, muchas personas investían en negocios que creían que más adelante generarían grandes riquezas. Esto también va a provocar la desalarización. Cuando una empresa ya no crece más, comienza una pequeña crisis y no se acelera. Por lo tanto, muchas empresas comienzan a cerrar y comienza entonces el temor ante una crisis económica. Al mismo tiempo, muchos productos existen en el mercado, lo que va a provocar que los precios de a poco comiencen a bajar. Aunque aquí dice alza de precios, no. Es cuando existe una superproducción, los precios de los productos tienden a bajar. ¿Ya? Así que existe una baja de precios de forma sostenida. A la larga, estas serán las causas fundamentales de la crisis económica que va a estallar principalmente en la Bolsa de Comercio de Wall Street el 29 de octubre de 1929, cuando ya el precio de las acciones comenzarán a la baja. Todas las personas desesperadas van a vender sus acciones y, como yo les mencioné, cuando existen muchos productos en el mercado, las acciones tienden a la baja. Ah, esto provocará efectivamente que muchas personas pierdan su riqueza, su dinero invertido en la bolsa. ¿Cuáles serán los efectos de esta crisis? Obviamente, quiebras bancarias. Muchos bancos que necesitaban a lo mejor los recursos para poder efectivamente establecerse, no lo van a poder hacer y lamentablemente no van a tener el sueldo, el dinero líquido y van a quebrar. Debido a esto, muchas empresas van a quebrar y van a cerrar. Y porque a lo mejor no existían muchas personas que podían comprar, entonces van a tener que reducir la producción de sus productos. Y esto a la larga va a provocar desempleo y cesantía, ya que las empresas van a cerrar, van a quebrar y van a despedir a todos sus empleados. Inclusive, algunos que van a sobrevivir a la cesantía van a tener que empezar a vivir con sueldos muy bajos. Es decir, a partir de 1929 y hasta 1933, la crisis económica va a establecerse en Estados Unidos y el resto del mundo. Esto va a provocar una reacción y el nacimiento de nuevos modelos políticos y económicos. Esta reacción va a realizarse a través del proyecto o el plan de programa de reactivación económica por Francis Delano Roosevelt, que se conoce como el New Deal o el Nuevo Trato. ¿Cuáles son las características principales de este New Deal? La recuperación del sector agrícola, la inversión por parte del Estado para que el sector agrícola vuelva nuevamente a establecerse como la base fundamental de la economía estadounidense. Pero el otro baluarte, la industria, también va a tener que reactivarse. Y a partir de esto, el Estado le va a decir a las grandes empresas industriales que debe existir un sueldo mínimo, es decir, una intervención por parte del Estado, que
se va a materializar con una política de obras públicas. Si ustedes se pueden dar cuenta, entonces, el New Deal es la intervención del Estado en la economía, algo que iba en contra del sistema liberal, que había entrado en crisis con la crisis económica de 1929. Este Estado entonces se va a poner los pantalones y va a establecer el concepto de estado de bienestar, a ayudar a la sociedad con leyes de bienestar social, como la ley del sueldo mínimo, como la ley de la vivienda, una ley para la salud y leyes que son aprobadas para que efectivamente el Estado pueda ayudar a la sociedad en plena crisis. ¿Cuál va a ser entonces la consecuencia en nuestra América Latina? Principalmente las consecuencias son nefastas. Existe una crisis económica que se va a extender en todo nuestro subcontinente, pero más en nuestro país, debido a que los precios de las materias primas tienden a la baja, porque efectivamente nadie lo va a poder comprar o simplemente las economías estadounidenses y europeas van a cerrar. Esto provocó la caída de las exportaciones. No se va a poder exportar estos productos a estos lugares y por lo tanto no se van a poder vender. Esto también va a provocar que muchas empresas quiebren y a la larga aumente el desempleo y la cesantía en gran parte de América Latina, siendo Chile el país que más va a sentirse afectado. La reacción ante esta crisis económica por parte de algunos estados americanos, o latinoamericanos especialmente, va a ser la creación de un nuevo modelo económico que se conoce como la industrialización por sustitución de importaciones, con sus siglas EASY, en donde se va a fomentar por parte del Estado la creación de empresas estatales de servicios básicos, para que de esta manera se puedan comprar productos nacionales y así incentivar a la economía. De forma paralela, esta crisis también se vio en la política, ya que los gobiernos liberales que habían controlado grandes bastiones y países en América Latina no tendrán la solución a la crisis. Por lo tanto, van a caer. ¿Y qué organismo va a tender a la recuperar al país? Lo va a tener que hacer el ejército, que va a llegar al poder para entregar una posible solución a los problemas que tenía su nación. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de golpes de Estado. Lamentablemente, entre 1929 y 1935, la mayoría de los países, incluyéndonos, van a entrar en sucesivos golpes de Estado para establecer de una manera a algunos militares en el poder y así dar una posible solución. En otros países, en otros casos, va a existir lo que se conoce como el populismo. El populismo es una manera por la cual se tiende a dar solución a los problemas que tenían en aquellos países, principalmente Argentina, Brasil y México. Eran apolíticos, es decir, lo principal no era un político que daba una solución, sino que una persona, un líder fuerte y carismático que podía entregar una solución real a los problemas de las clases sociales que vivían esta crisis económica. Además, el populismo tiene un discurso antiimperialista. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos efectivamente le llaman la culpa a Estados Unidos y a los ingleses y franceses de la situación. Entonces tenían que decidir con productos totalmente nacionales. Por tal motivo, existía un apoyo social de todos los sectores económicos y políticos, tanto de derecha como de izquierda, a estos grandes líderes populistas, que tenían una política económica de control del Estado. Es decir, lo más importante es la economía nacional, para así, de esta manera, desarrollarla y salir adelante de la crisis que tenía sus naciones. Los más importantes populistas de esta época van a ser Cárdenas en México, Batista en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina, que obviamente tendrán como resultado eh, ciertos aumentos y poder salir de la crisis, pero además tendrán otro tipo de problemas. ¿Ok?
¿Qué va a pasar en el caso de Europa? En el caso de Europa van a nacer los totalitarismos, que también tienen una causa principal, los efectos de la crisis económica de 1929. Y además, estos efectos a la larga van a motivar que existan polarización política en la sociedad de esas naciones, que van a llevar a enfrentamientos entre la clase dirigente burguesa y la clase comunista, que puede dar una solución a la crisis a través de una revolución del proletariado. Por el temor de esta revolución del proletariado, esto va a provocar efectivamente una crisis de la democracia liberal. ¿Y cuál va a ser la única solución? Lamentablemente, el surgimiento de los totalitarismos. ¿Cuáles las características de los totalitarismos? Tienen un líder fuerte y carismático que pueda representar el ideal máximo de esa ideología. También tienen un partido único que va a controlar a toda la nación sin oposición política al respecto. Esto a la larga va a llevar un control de la sociedad a través del miedo y del terror. Y de esta manera ninguna persona va a poder solucionar o poder reclamar sobre estos líderes. ¿Por qué? Porque ellos serán perseguidos políticamente. No va a haber tregua a aquellas personas que quieran efectivamente transformar sus ideales en otro tipo de pensamiento. Y todo esto apoyado por una ideología fuerte que será entregado en los colegios, a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, que de a poco van a meterse en la mente de las personas de esos lugares, de esas naciones, para que efectivamente ese ideal totalitario se impregne en la mente y el corazón de esas personas. Dos de los ejemplos más claros del totalitarismo son las figuras del fascismo italiano, principalmente liderado por Benito Mussolini, quien en 1921 crea el Partido Nacional Fascista y que ya un año después, a través de la marcha sobre Roma, va a exigir que él controle a la nación. De esta manera, el rey Víctor Manuel III decide abdicar y se transforma Benito Mussolini en el duce, es decir, todos los poderes del Estado se van a concentrar en sus manos. ¿Cuáles son las características más relevantes de este movimiento fascista? Obviamente un nacionalismo exacerbado, lo más importante en la historia de Italia, y hacerlo de esta manera patente en cada discurso de Benito Mussolini. El Estado omnipresente, el Estado está por sobre todas las personas, sobre todos los individuos, y está presente en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Valores fuertes como la educación, la fuerza, la educación física y los valores en el colegio. Y todas las personas deben obedecer entonces al duce. Este discurso antidemocrático, antiliberal, va a ser fundamental para el duce. Y efectivamente, el nazismo alemán con Adolf Hitler, que llega al poder gracias a una elección parlamentaria, no es un golpe de Estado, crea el Partido Nacional Socialista, partido nazi, y que ya en 1933 se convierte en el principal canciller de Alemania, y en 1934 Hitler se nombra Führer con amplias atribuciones y amplio poder político, estableciendo su ideología en esa nación, que tiene como característica principal un movimiento fuerte militar y disciplinado, el uso de la propaganda para establecer su ideología, el racismo y el nacionalismo exacerbado para poder apoyarse del pueblo alemán, el antisemitismo, que es estar en contra de los judíos, porque no tienen territorios, no tienen nación, y sacar a Alemania con una economía de guerra, dando empleo, generando recursos y necesidades que van a ser suplementadas por la Alemania nazi. ¿Para qué? Para expandir su idea de una Alemania unida. Jóvenes, espero que estén todos bien. Recuerden que todos estos contenidos le pueden servir para poder estudiar historia en el mes de abril. Nos vemos, jóvenes, que tengan una hermosa y hermosa semana.